Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Levantamos la mirada hacia el norte. Aitana Castaño desde Radio Asturias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien. ¿Bien? Aquí estamos. Vale. Hoy Nacho Carretero está en Manresa. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, es Nuestra Concha Piqué en impresionante. particular. Es impresionante la cantidad de emisoras que estoy conociendo, ¿eh? Claro. Estaba intentando recapitular esta mañana y llevo unas cuantas emisoras de la cadena SER, ¿eh? Por toda Pues mira, España. yo en esa que estás, por ejemplo, yo no he estado nunca. Pues está muy bien, he de decir. Pues mira, no he estado nunca en esa. Ahí muy coquetiña. me he sí, sí. recorrido muchas emisoras, pero en Manresa, en Radio Manresa, en Manresa sí, pero en Radio Manresa no he estado nunca. Oye, por cierto, Nacho, que vimos, porque no me llamaste para explicármelo, que la Cervantina había ganado el torneo del Festival Literario de Magaluf contra Italia y contra Alemania. Así O sea, es, esa intente. Pero eso, que estáis mejor que el Depor. Campeones otra vez, sí. Bueno, vamos a hacer un pelín de contexto. La Cervantina es la selección española Sí. de escritores, que gracias a Alemania, que empezó a organizar torneos y nos invitó hace unos años a la Feria del Libro de Frankfurt a jugar, pues conformamos desde hace 3 años. Y estuvimos el año pasado en la Eurocopa de Berlín y este año hicimos un torneo en Mallorca y lo ganamos. Y además es un torneo, oye, es que Rafa Cabeleira ayer me escribió un WhatsApp y me dijo: enhorabuena por la Copa Divorciados. Y le dije: oye, Rafa, no te pases, vale que somos unos señores ya, pero tiene cierto nivel y tiene mérito haberla ganado. La verdad es que muy bien, le ganamos 3-1 a Italia y 1-0 a Alemania en la final. Y marqué un creo gol, que ¿eh? Eso te iba a decir, creo que marcaste un gol a pase de Jorge Salvador, que a la postre es escritor y mi editor. Y editor de Aitana, todo Vale. cierra. Vale, yo vi la fotografía de la formación. Y bueno, sí, un poco partido soltero contra casados, sí, ¿eh? Un poco sí. No le quitemos mérito, pero sí, seamos realistas, tampoco eso es la Vale. Premier League. Pero bueno, oye, que ahí estamos, ¿eh? Y ganando 1-0 a Alemania, que tenía chavales jóvenes, ¿eh? Mira, la semana que viene hablaremos de la Cervantina porque va a estar en este comando Norte Garle Reguera, que es otro colaborador del Hoy por Hoy, que también forma parte de la Cervantina, pero no Sí. estaba en esta convocatoria. No pudo venir, Vale. tuvimos bajas. Y Galder siempre es una pieza clave, hace vestuario. Vale, de hecho... Yo la semana que viene, que seguramente, si Dios quiere, estaré en Madrid, Sí. voy a pedirte que me hagas una nota, Ángel, Sí. como jefa de estudios, para obligar a Pedro Zuazua a que me convoque a mí a esa selección de Cervantina. Pedro Zuazua es el Vale. seleccionador. Sí, vale, pues vamos, Venga. vamos, y si no, Queda. mira, que nos convoque de espectadoras, que tampoco quedamos ¿Sabes mal. qué pasa? Que yo creo que Pedro es del Oviedo, Aitana es del Ah, Sporting. sí, es por eso, debe, ¿eh? debe ir Sí, por sí, ahí sí. algo, ¿eh? Sí, Vale, sí, sí, vale, sí. vale. Ahora entiendo la no convocatoria de Aitana. Y No, por eso, no por porque eso. no tenga cualidades para jugar Exacto. a fútbol. Venga, vamos con el tema que planteamos hoy en el Comando Norte, que está muy vinculado con la actualidad, porque desde la semana pasada ocupa las noticias ese escándalo. De hecho, hemos cerrado el abierto con la última hora sobre el cribado de cáncer de mama en Andalucía, un fallo gravísimo, una negligencia por parte del sistema sanitario en el que subyace además una falta brutal de empatía, de humanidad. Escuchábamos al presidente de la Junta como decía, no, si no las llamamos para mejor, porque así no se asustan. Bueno, las pacientes tienen derecho a saber en el momento en el que se detecta que una mamografía no es concluyente, deberían saberlo de manera inmediata. Tú, Aitana, tuviste una experiencia quirúrgica intensa hace poco. ¿Echaste en falta empatía entre la gente que te trató? Mira, de hecho, yo creo que, reflexionando estos días, yo creo que fue lo único que eché en falta, porque mira, tengo que agradecer muchísimo al sistema sanitario español y asturiano en concreto, porque bueno, yo tuve un problema, tuvieron que hacerme una histerectomía, que básicamente me tuvieron que sacar el útero, Sí. porque tenía unos miomas muy grandes y tal. Yo dudaba si contar esta historia, porque ya como muy personal, pero estas semanas estuve hablando con otros pacientes y les pasó lo mismo, entonces lo cuento. Bueno, pues a mí me hicieron una histerectomía y todo muy bien, o sea, me detectaron ese problema con los miomas, que podían ser peligrosos. En 3 meses me hicieron todas las pruebas y me operaron. Y la operación salió bien porque estoy aquí y bueno, eso significa que salió bien, ¿no? Los miomas estaban viniéndose arriba y había que acabar con ellos. ¿Qué pasa? Yo reflexionando estos días pienso que me falló el sistema y me fallaron los profesionales, y precisamente fue por la empatía. Por el sistema, ¿por qué lo digo? Porque las mujeres que somos operadas de histerectomías o que sufren abortos nos ingresan en las plantas de pediatría con las mujeres que tienen hijos o van a tener hijos, que
parece una tontería, pero no lo es. No. No lo es para nada. Yo tengo 45 años, cumplí 45 años en el hospital, tengo que decir, y bueno, ya tenía claro que yo no iba a poder tener hijos, y bueno, es una cosa asumida, pero hay muchas mujeres que sufren este tipo de problemas, que tienen que hacer histerectomías, por lo tanto no van a poder tener hijos, y para ellas es un auténtico problema, porque además en este tipo de enfermedades o de situaciones todo es hormonal. Entonces, bueno, es una locura. Yo creo que es una falta de empatía del sistema hacia las mujeres brutal. Claro, pero incluso las mujeres que van a practicarse un aborto terapéutico, claro, es decir, sí. estás en la habitación de al lado de alguien que sí va a tener su bebé. Y en algunos hospitales, incluso en la misma habitación. O sea, me parece, de verdad, que yo no sé quién pensó esto, pero desde luego empático no es. Y después me falló los profesionales empáticamente, porque yo, a día de hoy, un mes después de haber sido operada, no hablé nunca con las personas que me operaron. Nunca hablé con las cirujanas, fueron 3. Sé que fueron 3 porque pregunté sus nombres un mes después. Nunca hablé con ellas y después no tuve ni 5 minutos de una conversación con alguna de ellas que a mí me explicaran cómo iba a ser mi posoperatorio, que os aseguro que es muy duro el posoperatorio de una histerectomía, porque la mía fue abdominal, además, básicamente lo que significa que tengo una raja en la barriga muy grande, sí. Y nadie me explicó, nadie paró conmigo 5 minutos a decirme, oye, pues te puede pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a doler aquí, porque de verdad que es muy duro. Y entonces, lo único, o sea, de verdad, y estoy como súper emocionada porque fue muy duro, pero lo único que me hizo llorar en el posoperatorio fue la sensación de abandono que tuve por parte del equipo médico, que tengo que decir, no así por parte de los enfermeros y de los auxiliares del hospital en el que estuve ingresada, que fueron maravillosos y que fueron los que realmente me cuidaron. Sin embargo, los médicos, que fueron muy listos y fueron muy profesionales porque me operaron muy bien. Sí, porque te diagnosticaron y te operaron bien. Pero nada más, no hablé con ninguno de ellos, nadie me explicó nadie se paró 5 minutos a decirme, oye, ¿estás bien? ¿Cómo tal? ¿Te puede pasar esto o lo otro? Y eso para mí es falta de empatía. Y yo me considero una persona fuerte, pero pensé mucho en las mujeres que a lo mejor son más jóvenes, que tienen posibilidades de a lo mejor quieren ser madres y ya no van a poder ser, o pensé también mucho en la gente mayor, porque si les pasa lo mismo que a mí, fue bastante duro. Tú has estado, ¿no? Pero tu testimonio yo creo que enmarca perfectamente el tema que queremos abordar esta mañana. Tú, Nacho, has estado últimamente de hospitales, no como paciente, sino como allegado de un enfermo. Sobre la cuestión de la empatía, ¿qué preguntas te has hecho? Bueno, nada que ver con Aitana. Es verdad que mi padre tuvo un susto importante hace un par de semanas, entonces nos tocó estar una semana en el hospital y por primera vez reflexioné sobre esto. Es verdad que hasta que te toca, hasta que te da la bofetada, no reflexionas sobre esto. Y lo cierto es que, por un lado, coincido con Aitana en el tema de la información, que entiendo que también con el susto, Aitana más, claro, en primera persona, estás sediento de información, nunca es suficiente y a mí no me parece que te den la suficiente información. Me da la impresión también de que los médicos están superados en cuanto a tiempo, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a medios como para dedicarle el tiempo que necesita o precisa un paciente y también su familia para tener la información. Y luego también intento ponerme del otro lado, y el médico al final está hablando con gente, familiares y pacientes, que estamos en hiperalerta, cada palabra cuenta, cada expresión cuenta, tienen que cuidar cómo dicen las cosas porque nos vamos a agarrar profundamente a cada expresión. No es lo mismo decir riesgo elevado que riesgo más elevado que otra persona. Entonces, cada expresión cuenta, y yo creo que efectivamente es un ejercicio que también deberían tener en cuenta los médicos, o tal vez lo que necesitan es más formación o más tiempo. Yo creo que también hay una cuestión ahí de medios y de tiempo. Ahora vamos a hablar de ello con el doctor Oriol Lluguero, es jefe clínico del Servicio de Urgencias del Hospital Universitari Arnau de Vilanova y también doctor por la Universitat de Lleida, con una tesis precisamente sobre la empatía. Nos escucha desde Radio Lleida. Oriol, ¿qué tal? Muy buenos días, buen día. Hola, buenos días, buen día. Oriol, Hola. ¿qué te llevó a escribir la tesis doctoral sobre la empatía en la profesión médica? Bueno, yo la verdad es que soy médico de familia de formación, ¿no? Y estaba viendo cómo el impacto de la relación en situaciones graves, yo me dedico a la urgencia, y precisamente lo que decía Nacho, ¿no? Cada palabra cuenta, y yo siempre digo a los alumnos de que esa conversación en la que decimos que ese paciente no despertará o ese paciente no irá bien, o al revés, hemos salvado su vida, van a quedar grabadas en la memoria de esa familia a la que quizá no veremos nunca más, ¿no? Y siempre seremos parte de su vida, aunque no queramos
queramos, ¿no? Y realmente vimos que había evidencia de que esto tiene impacto para los pacientes, pero también para los profesionales en el síndrome de burnout, ¿no? Ahora vamos a desarrollar esto del síndrome de burnout y lo que tiene que ver con esa empatía y esa relación con los pacientes. Voy a hacer una pausa. Un paciente se les acercará en su momento de mayor terror, les dará un bisturí y les dirá: abra donde tenga que abrir. ¿Por qué? Porque confía en ustedes. Sin embargo, la realidad es que los seres humanos no merecen confianza. El ser humano miente, toma atajos, pierde el valor, se cansa, comete errores. Ningún paciente racional depositaría su confianza en un ser humano y no vamos a permitírselo. Nuestra misión consiste en entrenarles con un rigor despiadado a perder su humanidad y en convertirles en algo mejor. Vamos a convertirles en médicos. One morning I woke up and I knew it all. A new day. Este es un fragmento de la película sobre el médico y payaso Patch Adams y es un fragmento del discurso que daba el catedrático a los estudiantes de primero de medicina a finales de los años 60. Hoy en día nadie se atreve a defender públicamente la falta de empatía y humanidad en la profesión médica y sin embargo estamos con Nacho y con Aitana en el Comando Norte y con el doctor Oriol Lloguero, jefe de urgencias en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que lleva años investigando sobre la empatía en la medicina. Precisamente el viernes pasado se convocaron huelgas y manifestaciones de médicos para denunciar la sobrecarga asistencial, las guardias de 24 horas, protestar contra el estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad, porque muchos médicos se sienten quemados. Y Oriol, vamos al punto en el que tú lo dejabas, porque tu tesis era precisamente sobre la empatía y el burnout. ¿Comprobaste que a más empatía, menos burnout? Es decir, que la empatía no solo beneficia al paciente. Sí, de hecho el cuerpo de la tesis es evidentemente ver que a mayor empatía, menor burnout, pero esto lo estudiamos en los años 2013-2014, prepandemia, y posterior a la pandemia comprobamos que precisamente aquellos que eran más empáticos eran los que más se habían quemado, ¿no? Porque el burnout tiene un componente que es el agotamiento emocional, que la pandemia hizo que aquellos que eran más empáticos se agotaron emocionalmente y el sistema no les dio respuesta, ¿no? Y realmente aumentó el burnout porque precisamente aquellos más empáticos que entendieron lo que pasaban los enfermos fueron abrasados por la situación que vivimos, ¿no? ¿La empatía se enseña en la universidad? Cada vez más, y de hecho nosotros en Lleida, por ejemplo, tenemos una asignatura que es competencias emocionales y la empatía la tenemos innata, o sea, es una parte biológica del Homo sapiens que nos permitió sobrevivir porque en su día cuando no hablábamos podíamos entender la cara de uno que se acercaba si venía de buenas o de malas, ¿no? A pesar de que siempre hemos dicho que el hombre es un lobo contra el hombre, el sentimiento de comunidad, solo hace falta ver en el apagón la de gente que de forma altruista sale a ayudar a los demás, ¿no? Y es que es innato intentar, si ves a alguien que está en el suelo, darle la mano para levantar, a pesar de que intenten hacernos creer lo contrario, ¿no? Pero, entonces, dígame. Disculpa, que no te quería interrumpir, termina. No, y entonces en la empatía en medicina evidentemente tenemos una parte de base y se puede entrenar, pero la empatía como tal la tenemos, es un sentimiento humano, biológico, como el saber andar o el saber caminar. Se puede ejercitar y aprender a desarrollarla más, pero también hay que aprender a protegerse de un exceso de empatía. Nacho. Decía yo, la empatía innata es verdad que está en nosotros, pero no todo el mundo tiene las habilidades, ¿no? No todas las personas tienen las herramientas para saber trasladarla, ¿no? En los médicos pues pasa exactamente lo mismo. Por eso quería preguntarte, Oriol, si esto es algo que depende un poco pues de la empatía que cada médico pueda desarrollar en ese momento, o existen protocolos. Pues el protocolo para comunicar a un familiar que un paciente no tiene solución o tiene mal pronóstico, una fórmula concreta. ¿Existen herramientas que los médicos puedan usar? Existen protocolos, pero eso se aprende hablando con la gente y creyendo que es importante, ¿eh? Y como decía el profesor de la película de Patch Adams, hemos perdido mucho tiempo en dar habilidades clínicas que a los pacientes nos las presuponen. O sea, nosotros en urgencias las quejas y los agradecimientos no van por la praxis, van por el trato. O sea, eso es súper importante porque el paciente confía en nosotros. Entonces, algo que es tan básico como simplemente sonreír, presentarse, darle la mano. Claro, es que protocolizar eso es un poco raro. Sí, hay que ser educado, intentar tratar al que tienes delante como te gustaría que te trataran. Preguntar cuánto quieres saber. Hay gente que a lo mejor no quiere saber o gente que está ansiosa de tener información y hay que ver qué vamos a darles porque a lo mejor tampoco pueden manejar la información científica porque aún les agobia más, ¿no? Es un poco poner
intentar entender lo que tiene la persona delante, porque en la mayoría de casos siempre hay excepciones, pero confían en nosotros. Un ¿no? exceso de empatía, Oriol, se puede traducir en un, digamos, que te lleves para ti, para adentro, el enfermo con el problema que tiene el enfermo al que estás tratando y que eso te acabe afectando a ti personalmente. Por eso hay que poner, que yo no sé si hay algunos médicos que de salida serían empáticos, pero que ponen como una especie de pantalla precisamente para esto. Hay que ponerla, o sea, está descrito también, es la fatiga por compasión, claro. Sobre todo en especialistas como oncología, en urgencias, donde tú ves mucho sufrimiento, un ser humano normal al final flaquea, ¿no? O si tú tienes que anunciar una muerte de una persona que tiene tu edad, o de un padre, ¿no? Que puede tener un hijo que podría ser tú, un humano normal a eso le afecta, ¿no? Entonces hay que trabajar estrategias, que esos son los debriefings, las sesiones de equipo, que cada vez se empieza a invertir un poco, porque hasta ahora el sistema le daba igual que a ti te afectara, ¿no? Y por eso te quemabas. Después de la pandemia la gente acabó destrozada, ¿no? Y yo mismo, cuando tú tenías que ver cómo alguien se despide de su nieta por móvil y que no sabía si sobreviviría. Esto lo hablamos ahora con una frialdad, pero en ese momento cuando estábamos allí y pensabas, ostras, si fuera yo, ¿no? O cuando lo explicas y dices, necesitaríamos ayuda, sistema, por favor, porque esto nos está afectando. Y yo hubo una época que era incapaz de llorar ante cualquier cosa, ¿no? Y al final piensas, ostras, esto tampoco es normal porque te tienes que proteger, pero hasta cierto punto, ¿no? Y ese es el cambio que también hay que dar, ser empáticos, pero con herramientas para evitar que acabemos fatigados por la compasión. Mira, estamos hablando de médicos, pero en el sistema sanitario también hay otros profesionales que están muy muy pegados al paciente. Yo antes mencionaba a los enfermeros y a los auxiliares de enfermería, con las que un paciente que esté ingresado tiene un trato casi más más continuo en el tiempo y más amplio que con un médico, y sin embargo en esos profesionales sí encuentras la empatía. En esos profesionales sí encuentras el cuidado. Esos profesionales también están quemados. Sí, bueno, y también pasa mucho tiempo y hace muchas guardias. Todos los colectivos a la vez, ¿eh? Siempre que hablamos, yo siempre lo estudio, la tesis es de médicos y enfermeras, porque implicamos a todos. Y es cierto, pero ellos realmente hasta ahora en la facultad el cuidado es muy importante y se explica mucho, aprenden de enfermeras que han cuidado mucho, de auxiliares que entienden mucho la importancia de coger la mano. A los médicos hasta hace poco, yo en la carrera nadie me explicó eso y soy relativamente joven, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio que hay que tomar porque evidentemente enfermería, tanto auxiliares como enfermera, nos llevan muchísima ventaja, y es que es algo que ya describía Broggi, ¿no? El cirujano, que curar no podremos curar siempre, pero acompañar y aliviar siempre hemos de estar al lado. Porque ¿no? vosotros habéis comprobado que la empatía, o que te traten como está contando ahora Aitana, ¿puede mejorar el diagnóstico? Bueno, nosotros vimos que mejoraba, un médico empático conseguía mejor control de la presión arterial de sus enfermos, consigue mejor control de la diabetes y mejora la adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, si tu médico te convence, te lo explica y ves que se preocupa por ti, es lógico que sigas sus recomendaciones, claro. ¿no? Tampoco es nada del otro mundo, pero lo hemos comprobado científicamente, sobre todo en el control de la presión arterial, que las primeras etapas es un cambio de hábitos muy importante. No es lo mismo que encuentres un médico que te anime, que diga, venga, va, que seguro que bajamos, que vamos a hacer esta dieta y tal, que alguien que te diga, bueno, en una semana si no te pongo tratamiento. Eso cambia, ¿no? Entonces sí que tiene correlación. Incluso para el médico, esa relación con el paciente también acaba siendo terapéutica para él, ¿no? Entonces yo creo que hay que promocionarlo, y lo que pasó a Aitana son ejemplos que aún siguen pasando, y pasó eso porque el hospital lo diseñaron hombres y estaban pensados por situaciones en las que a nadie se le ocurriría ahora crear una planta de maternidad en la que conviva gente que tiene que ir a abortar con gente que va a dar a luz, ¿no? Y eso ahora es que sería inconcebible, pero antes no pasaba, ¿no? Y Oriol, respecto a esto, ¿crees que una sanidad robusta, con medios, con inversión, favorece? Y con profesionales bien pagados. Exacto, con profesionales bien pagados, que tengan más tiempo, que no estén superados, que puedan dedicarle un pensamiento y un tiempo a este apartado, a relacionarse con los pacientes. ¿Crees que eso también es determinante para hablar de empatía? Sí, claro, fundamental. Es que de hecho, si preguntamos la causa de por qué te crees que estás quemándote a un médico o a una enfermera, el tema económico es la quinta causa. O sea, primero dicen, no puedo hacerlo bien, no tengo tiempo para los pacientes, me estoy agobiado, estoy haciendo de administrativo cuando yo querría hablar con los enfermos. O sea, a los profesionales se queman porque no pueden hacer lo que quieren, y es un deber del sistema cambiar todo esto, ¿no? Y darles tiempo, darles herramientas, ayudarles,
porque el sueldo es importante, evidentemente, pero la mayoría, y sobre todo los más jóvenes, quieren hacerlo bien. No se preocupan tanto del dinero, sino de otra forma de hacer la medicina, ¿no? Decías, ponías el caso del ejemplo de Aitana y lo que ella nos ha contado, sobre la planta de donde ella tuvo que practicarse le practicaron la operación, y tú decías, esto estaba diseñado por hombres y esto ahora sería impensable. Estamos diciendo entonces que los nuevos hospitales, cuando se modernizan las áreas de los hospitales, ¿están ya pensados de otra manera? Hombre, principalmente porque en la mayoría de los hospitales trabajan el 80% son mujeres, ¿no? Entonces, a la hora hay un cambio generacional evidente y a la hora de plantear protocolos, sí, pero, Oriol, asistencia. Dime. No, yo lo que te quería decir era, efectivamente, como hay muchas mujeres, lo que hacen esas mujeres es que no coincida una mujer que sufre un aborto con una mujer que está recién parida, pero tienen que estar en la misma planta, porque esas mujeres normalmente los que mandan siguen diciendo, no, pero van a ir a la planta de pediatría o van a ir a la planta de maternidad, porque por ejemplo, los médicos van ahí a visitar a esas mujeres, no van a ir a otra planta. Eso bueno, pasa. Pero y eso pasa en 2025, no por mucho que los hospitales tengan 40 años. Pero realmente lo que hay que cambiar son las formas de trabajo, ¿no? Y todo esto de la violencia obstétrica y todos los cambios de paradigma, esto es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, habrá que cambiarlo, es que no hay otra. Claro, y entonces sí. La presión de personas como tú, ¿no? Que explican su experiencia y que viven traumáticamente, o gente que está en final de vida, no pueden estar al lado de alguien que se acabe de recuperar. Esa humanización, eso simplemente que los pacientes o ahora los ciudadanos se impliquen en el diseño de proyecto. Nosotros, nuestro futuro de urgencias plan funcional, vamos a invitar a los pacientes para que nos digan qué esperan, o sea, porque yo tengo una visión objetiva y estoy un turno, a veces 12, pero alguien que está 24 horas en un box a lo mejor tiene una visión distinta y las fotos le dan igual y lo que quiere es una ventana. Oye, pues antes de empezar pongamos ventanas y no nos gastemos en vinilos muy bonitos. O sea, es un poco el cambio, y que los pacientes cada vez tienen más herramientas, se pueden empoderar mucho más, y hay que hacerles casos porque es a quien nos debemos, ¿no? Y ahí, hablando de la sanidad pública, yo creo que también hay que tener en cuenta que también tienen que tener empatía, humanizarse más los responsables políticos. Lo hemos visto ahora con la crisis de los cribados de mama, con la angustia que eso supone para las mujeres, la reacción de algunos políticos. Es decir, la empatía, la humanización debe empezar, Oriol, por arriba del todo, porque al final son los que van a decidir si se hace una reforma hospitalaria o no, porque son los que van a poner el dinero. Sí, y por eso hay que promover. De hecho, nosotros en la pandemia siempre dijimos que como las plantas nobles de los hospitales se vaciaron porque solo íbamos los asistenciales a trabajar, el funcionamiento clínico fue muy bueno, porque entendíamos que necesitaban los pacientes, ¿no? Y entonces esto tiene que ir escalando progresivamente, y la presión social hará que cambie, y por suerte cada vez hay más liderazgos emocionalmente inteligentes, que se les llaman, o transformadores, porque es que la realidad va para ahí, ¿no? Y es una pena que alguien pueda decir que, bueno, lo mejor es que no tengan la información, hombre. O sea, el tema es que no pasa nada. O sea, el problema es que sigue diciendo eso y no sé si pasará algo, ¿no? Pero eso es una vergüenza y un insulto para las mujeres, ¿no? Pues Oriol Lloguero, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, ha sido un gusto compartir contigo esta conversación, de verdad. Muchísimas gracias. Ángeles, también hay que decir, que por una última pincelada, que hay pacientes y pacientes, que también los médicos a veces tienen que aguantar. Vamos a dedicar otro programa a los pacientes. Exacto. Por echar un capote, ¿no? Final. Es que... Chicos, hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.